tenemos un tema que yo considero muy importante, muy esclarecedor para toda la iglesia, para todo cristiano, no solo para las personas de la iglesia, sino también para aquellas personas que no son de la iglesia y están escuchando este mensaje. Este mensaje, hermanos, se refiere y lleva por título el reino de Dios, un reino inquebrantable. La gente normalmente escucha por ahí hablar del reino de Dios y muchas veces no saben ni siquiera de lo que estamos hablando. Estoy hablando de gente del mundo. Nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, nosotros sabemos que una vez que abrimos nuestro corazón al Señor y le permitimos su entrada, hermanos, entramos a ese reino de Dios. ¿Y qué es un reino? Es un gobierno. O sea, nuestras vidas empezaron a ser gobernadas por Dios. Pero ese reino no es material, ese reino es espiritual. Bueno, yo quería aquí, tengo algunas notas. Primeramente, yo quiero mostrarle la palabra base de este mensaje. Está en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Ahí está, ahí lo tienen en pantalla. Gloria a Dios por esta tecnología y de este personal tan importante. Las personas, los miembros de nuestro ministerio de media. Yo quiero decirles, como dice esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la leemos. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, que fueron unas declaraciones que Jesús hizo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Preste mucha atención. El reino de Dios se ha acercado. Repitan: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Yo tengo aquí unas notas muy importantes que habla así: el establecimiento del reino de Dios marca el inicio. Primeramente, esta palabra marca el inicio del ministerio de Jesús. Jesús comienza su ministerio en la tierra a partir de ese día. A partir de ese día fue establecido oficialmente y legalmente, presten atención, el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque antes de Jesús, ¿quién era el supuesto dueño usurpador? El diablo, Satanás, ¿verdad? Pero a partir de ese día terminó el reinado de Satanás. Satanás no tiene ningún reinado. Él no tiene nada. Él solo tiene lo que tú le permites que él tenga. Y cómo él tuvo todo aquello que tenía antes de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo lo tuvo? A través de la caída del hombre, de Adán y Eva. Todos saben la historia, ¿verdad? Entonces, en esa oportunidad, el enemigo se aprovechó y astutamente permitió o hizo caer a la mujer y al hombre. Bueno, entonces, ¿qué quiero decirles yo también? Que la declaración de Jesucristo de que se ha acercado, o declarando prácticamente el inicio, en la práctica, el inicio del reino de Dios, marca o implica, en primer lugar, la reconciliación del hombre con Dios. Se rompió la primera vez, se rompió la comunión que había entre Dios y el hombre muere espiritualmente, ¿verdad? Cae en una maldición de pecado de generación a generación, hasta que Cristo llega, ¿verdad? Y establece el reino de Dios. Bueno, Él viene a traer reconciliación. En el segundo lugar, además de la reconciliación, eso marca el establecimiento, o nuevamente el establecimiento del diseño de Dios para todos nosotros, para toda la creación. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo entiendan.
Este diseño del cual les estoy hablando abarca la investidura del hombre como rey sacerdote, ¿verdad? Dios nos dio una promesa en Génesis capítulo 1, 28, ¿verdad? De que fructificar, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Sojuzgar la tierra es gobernar. ¿Sobre quién? Sobre los peces del mar, sobre los animales de la tierra y todo lo que huele, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos autoridad sobre los elementos de la tierra, sobre los animales de la tierra. Entonces esa autoridad fue restaurada a partir de ese momento en que Jesucristo llegó o declaró el inicio del acercamiento del reino de Dios. Y también, además de esa restauración de autoridad y poder como rey sacerdote, fueron establecidos el diseño o reconciliados el diseño de familia, de los cónyuges, de los hijos y de la sociedad. Y ustedes se pueden dar cuenta que este es prácticamente el trabajo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Influir en la sociedad con el evangelio del reino de Dios, el mismo evangelio del reino que predicó Jesucristo, para nosotros influir en la sociedad y nosotros ganar a las personas, no con convencimiento de la palabra, sino con el poder. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. También en este versículo podemos apreciar que Jesús dice que el reino de Dios se ha acercado. Bueno, implica que el reino, a partir de ese momento, el reino de Satanás acabó. Entonces, tengan eso en cuenta. El enemigo no tiene nada. Todos aquellos que están en Cristo deben saber que tienen una identidad. Amén. Y el poder nos pertenece a nosotros. Primero, somos hijos de Dios por adopción. Somos herederos de todas las promesas que están aquí en la Biblia. Nosotros recibimos autoridad y poder como reyes y sacerdotes, ¿verdad? También la Biblia habla de que somos embajadores del cielo en la tierra y que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Y desde allá ejercemos el poder. Desde aquí estamos influyendo en toda la creación. Entonces eso es muy importante entenderlo, hermano. Tú ya no eres de este sistema. Nosotros no somos de este sistema del mundo. Esto tiene que tenerlo bien claro. Aunque te dé dolor de cabeza, que te pique la piel, aunque a veces la gente le dé una gripe, eso no es tuyo. Tú lo renuncias en el nombre de Jesús. Pero tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad y poder en el nombre de Jesús. Quiero hablarles también de qué es el reino de Dios. Pero antes de hablar de qué significa el reino de Dios, vamos a pasar a leer un pasaje, una parábola que está, yo quiero que ustedes abran sus Biblias, busquen la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 14, a partir del versículo 15 en adelante, donde vamos a encontrar ahí la parábola de la gran cena. ¿La han escuchado antes? La parábola de la gran cena. ¿Quién ha escuchado aquella palabra que está en Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bueno, esta parábola viene a enseñar lo mismo que está en esta palabra. Vamos allá, vamos a la palabra. Dice la palabra: unos de los que estaban sentados con él en la mesa oyó esto y le dijo: dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados: vengan a la mesa, ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno
y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de encontrar 5 yuntas de bueyes y voy a probarla. Por favor, discúlpenme. Y otro más dijo, acabo de casarme, así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste hacer y todavía hay lugar, el Señor dijo al siervo, ve entonces por los caminos, por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará de esta cena. Hermano, ustedes saben que una parábola es una enseñanza, ¿verdad? Es una enseñanza de un tema sobrenatural a través de a través de algo o de una circunstancia natural. Aquí se está tratando de enseñar, ¿verdad? Se está enseñando que Dios nos está llamando a todos. Amén. Hermanos, Dios nos está llamando a todos. Pero ustedes se pueden dar cuenta, y esto no es nada más para los no convertidos, estoy también hablando de los convertidos, de todos los que estamos aquí presentes en este culto, que Dios te está llamando a los no convertidos. Si hay alguien no convertido aquí, Dios te está llamando. Si tú estás en tu proceso de crecimiento, Dios te está llamando para que tú lideres una célula. Dios te está llamando para que tú discipules. Dios te está llamando para que tú seas discipulado. Y generalmente tenemos una serie de argumentos y excusas para no hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Dios lo único que quiere es que tú seas dichoso, como dice aquí al principio, dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. Y esto todo que el Señor está haciendo para llamarte, para capacitarte, para entrenarte en lo sobrenatural, es para que tú vayas y cumplas el propósito, porque tú no viniste al mundo única y exclusivamente para tú nacer, crecer, multiplicarte y morir. Nosotros somos creación de Dios, somos seres espirituales, ¿verdad? Si atendemos el llamado de Dios, ustedes saben muy bien que la palabra dice que nosotros tenemos una promesa después de esta vida terrenal, tenemos una promesa de vida eterna. Sin embargo, en la tierra, como hace rato habló el hermano Raufi, muy propicio, habló de la prosperidad. Cuando tú te comprometes con el reino y con la palabra de Dios, Dios se compromete contigo y Dios te bendice, hermano. Yo lo digo, lo hablo por mí, por mi testimonio. No le voy a hablar del testimonio ahorita y del testimonio de muchos hermanos, pero quiero hablarles de esto porque, hermano, es muy importante. Y para que nosotros entendamos bien, ¿verdad?, esto del reino de Dios, yo quisiera aclarar, porque nosotros tenemos que entender, aquí yo tenemos que entender, entendimiento del reino de Dios. Nosotros nos dimos cuenta a lo largo del Evangelio, ¿verdad? Y yo le voy a solo mencionar la palabra, que Jesús, cuando predicaba a las multitudes, ¿qué creen ustedes que predicaba? ¿El arrepentimiento? ¿No? ¿La salvación? Tampoco. Evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Para ser más claro, para que ustedes tengan una idea, porque nosotros tenemos un mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura es a tu mamá, a tu papá, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, ¿verdad? ¿Y cómo predicas el evangelio? Tú simplemente con el conocimiento que tú tienes de la palabra hoy en día, hermano, tú vas y observas cómo, ustedes saben cómo funciona el mundo.
La gente muchas veces nos pregunta, ustedes diezman, ¿cómo es eso del diezmo? Ustedes le regalan la plata a pastor. No, hermano, eso no es así. Tú le tienes que explicar. Yo en una oportunidad le expliqué a unos compañeros, ex compañeros de trabajo, militares, le expliqué en qué consistía el diezmo y cómo se aplicaba el diezmo en la iglesia. Yo les dije, ¿ustedes creen que eso es así? Hay una junta directiva, ¿verdad? Hay una junta de administración, hay un tesorero. Eso no es que usted el diezmo y la pastora agarre y se lo mete en el bolsillo. No, hermano. Hoy en día, usted paga el diezmo, ¿verdad? Se le explica que la palabra tiene promesa y que esas promesas se cumplen en el nombre de Jesús. Y son promesas de bendición y de prosperidad. Estás predicando el Evangelio del Reino. Por lo menos relaciones de pareja, cuando tú vas y das una consejería referente a matrimonios, por ejemplo, y tú le hablas del contenido de la carta a los Efesios, capítulo 5, a partir del versículo 21, te habla de la relación de pareja. Eso es Evangelio del Reino, mis hermanos. Y de esa manera, a través de la predicación del Evangelio y a través de tu testimonio personal, porque no es que tú digas una cosa y en la realidad tú muestres otra. Tú tienes que dar testimonio de lo que tú estás predicando, porque de lo contrario, las personas se decepcionan y no te van a escuchar. Entonces, bueno, hablando de esa predicación del Evangelio del Reino, ya tienen una idea. Jesús predicó el Evangelio del Reino para demostrárselo en Lucas 4:43. Dice, es necesario que yo predique el Evangelio del Reino. En Lucas 9, versículo 11 dice, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Él iba predicando el Evangelio, y al mismo tiempo iba curando, iba haciendo la buena obra de Dios. Entonces, eso es lo que nos enseña a nosotros, a todos nosotros, porque todos somos predicadores. Nos enseña que nosotros debemos predicar el Evangelio del Reino y al mismo tiempo hacer la buena obra de Dios. ¿Y en qué consiste la buena obra de Dios? Orar por los enfermos, ¿verdad? Declarar palabras de bendición y todo lo que nosotros sabemos que debemos hacer como cristianos. Jesús mencionó la palabra salvación 3 veces únicamente. La palabra amor la mencionó en la Biblia 2 veces únicamente cuando declaró aquel gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y en su ministerio público, ¿verdad? Él declaró 109 veces la palabra Evangelio del Reino. Imagínense ustedes. Entonces vean la importancia. Yo les traigo esa información a ustedes en el sentido de aconsejarlos, porque nosotros nos debemos desarrollar como predicadores. ¿Y cómo te desarrollas como predicador? Predicando. No necesariamente vas a comenzar desde el atril, desde el altar. Tú comienzas desde allá abajo, desde tu posición de vecina, de madre de familia, de compañero de trabajo, de compañero de estudio, ¿verdad? Hablando del Evangelio del Reino, hablando de cómo son las cosas, cómo funciona el reino de Dios aquí en la tierra. Y el mejor testimonio de eso es el testimonio de los hermanos cristianos de nuestra iglesia en su desenvolvimiento en las diferentes áreas de trabajo, que ya hemos hablado bastante de eso. Muchas personas no entienden lo que es el reino de Dios y yo quiero explicarles. Yo quiero darles una definición. Hay muchas definiciones en internet, ¿verdad? Hay una palabra que está en Romanos 14, versículo 16 al 17, que dice que no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que quiere decir que para nosotros disfrutar, ser dichoso, bienaventurado en el reino de Dios,
nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo. Ya hemos hablado mucho de intimidad con Dios, de lectura de la palabra, de comunión, etc. El reino de Dios es un reino espiritual, no es un reino material, no es un lugar físico en el cual ustedes van a llegar y van a decir, llegamos al reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual establecido por el poder de la gracia divina, donde Dios gobierna y cuyo rey es Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, como les dije, no hablamos de algo físico como el reino de España, o el reino de Mónaco, o el Reino Unido. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de un reino en lo sobrenatural. Es más, cuando Jesús fue llevado ante a Pilato como autoridad para ser juzgado, Pilato le preguntó, ¿es verdad que tú eres rey? Y él le dijo, sí, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Su reino era un reino, o es el reino espiritual. Ahora, un reinado, para que ustedes sepan bien, se define como un tiempo o un periodo de una jurisdicción, de una autoridad, como por ejemplo la duración del reinado de Saúl, ¿verdad? Eso fue un reinado. El reinado del rey David fue otro reinado. El tiempo que dura un presidente determinado, un gobierno de 5 años, eso se pudiese definir como un periodo de gobierno. Un reinado es un periodo de gobierno de un determinado rey. Sin embargo, el reinado de Jesús es eterno. Pero no se termina. Gloria a Dios. Bueno, el reino de Dios tiene su propia jurisdicción, tiene sus propias leyes. Y la ley es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aquí tenemos podemos decir que esta es la constitución. Esta es la constitución del reino de Dios. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Nosotros debemos llenarnos de todos estos principios, de todos estos estatutos, de todas aquellas instrucciones que están contenidas aquí, de todas las experiencias que están escritas en esta palabra de Dios. Quiero decirles también que hay algunos problemas mediante los cuales la gente se le hace difícil comprender. Esto es para nosotros los creyentes, ¿verdad? Hay una barrera de lenguaje y esa la acabamos de explicar en este momento. La barrera de lenguaje es que confundimos el reino de Dios con un reinado físico, como el reino de España, como les dije, el reino de Inglaterra, etc. No, es un reino sobrenatural. Eso está claro. Hay otra parte que trae problema al momento de entender, que son las contradicciones del reino, y es por lo que muchas veces las personas, ¿verdad?, rechazan al momento de cuando tú le vas a predicar la palabra. Recuerdo que tenía un amigo, cuando yo estaba empezando el evangelio y estaba empezando a enamorarme de Jesús, yo le comencé a hablar de Jesús, quise hablarle de Jesús, y me dijo, no, yo no quiero que tú hables de él, porque él se dejó matar, él se dejó crucificar, ¿verdad? Bueno, hermanos, eso fue un plan de Dios, ¿verdad? Que a través de la muerte de Jesús iba a venir vida sobre nosotros. Es más, yo tenía hoy un tema, no lo pudimos transmitir como adoración, ¿verdad? Un poco conocido por ustedes, por eso fue que no lo pusimos. Yo quería poner ese video que se llama Muerte por Vida. Entiendan bien, en el reino de Dios, tú primero tienes que morir para que tú tengas vida, ¿verdad? Mueres en la carne para vida eterna, ¿verdad? Entonces, aquí se desafía
en estas contradicciones del reino de Dios, se desafía la mente racional. O en una oportunidad creo que hablamos del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, ¿verdad? Que es muy difícil para las personas entender la palabra de Dios cuando a ti te dicen, por ejemplo, los últimos serán los primeros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que los últimos serán los primeros cuando en el sistema del mundo tú corres para llegar de primero? Tú no vas a llegar de último. Pero aquí hablamos desde el punto de vista sobrenatural. El reino de Dios, como ya hablamos, tiene su propia legislación, la Biblia. A pesar de que Jesús tuvo una naturaleza divina, era Dios y era hombre, Jesús asumió una posición de siervo, ¿verdad? De siervo, se humilló. En el mundo, la gente, en el sistema del mundo, la gente quiere aparecer, quiere ser famosa. Sin embargo, Jesús asumió una condición de humildad, se humilló y vino. Él declaró y le enseñó a sus discípulos que para ser primero en el reino de Dios, tú tienes que asumir una posición de siervo. Y la otra es que por medio de la muerte somos salvos para vida eterna. Tú le dices eso a una persona la primera vez y tal vez, ¿cómo me voy a hacer muerte para vida eterna? Entonces, estas contradicciones, ¿verdad?, son las que muchas veces traen problemas de entendimiento de algunos creyentes nuevos convertidos y de las personas al momento de nosotros predicar el Evangelio. Y al final, quiero hablarles de esta contradicción temporal. Y después decimos por qué. En Lucas 17, 20-21, dice así: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya dijimos que Jesucristo dijo que el reino de Dios estaba, ya Él había decretado que el reino de Dios se había acercado. Ahí estamos hablando en tiempo presente. El tiempo de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Lucas 11:20 dice que más, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pasado. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros si por esta condición yo echo fuera demonios. Y la última está en Mateo, la última contradicción temporal con relación al tiempo, y se refiere al tiempo futuro. Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, se sentará en el trono del reino de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es importante nosotros entender el reino de Dios. Nosotros como Jesús, ¿verdad?, tenemos que ver como modelo a Jesús, que era lo que predicaba Jesús, el reino de Dios. En tal sentido, hermano, es necesario, insistimos una vez más, que nosotros debemos leer la Biblia diariamente. Un cristiano nunca deja de leer la Biblia. El hecho de que usted haya leído la Biblia de capa a tapa, o desde la portada hasta la contraportada, no quiere decir, bueno, ya no, la metí en la biblioteca y la dejé ahí. No. La Biblia usted la puede abordar por infinidad de ángulos. Puede leerla por las cartas de Pablo, puede leerla por alguna circunstancia, por alguna área de la vida, el amor, la vida de pareja, el matrimonio, etcétera, etcétera. O sea que usted nunca dejará de leer la Biblia. Para usted poder predicar el reino de Dios, usted debe leer la Biblia. Además de eso, debemos
ejercitarnos en la prédica de la palabra para nosotros desarrollarnos como predicadores de la palabra y cumplir el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Antes de ir a las naciones tenemos que hacer eso. Mucha gente que confunde esta cuestión. Yo quisiera que oráramos por esta palabra. Yo quiero, en el nombre poderoso de Jesús, levanten la mano y cierren los ojos ahí mismo en su sitio. Yo quiero, en el nombre poderoso de Jesús, romper toda acta, decreto y título que Jesucristo tenga contra nosotros en nuestra vida ministerial. Yo le pido al Señor que abra nuestros oídos, nuestros ojos espirituales y el entendimiento para que entendamos las Escrituras y podamos entender el reino de Dios y su justicia. Danos revelación, Espíritu Santo, de esta palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.